Bienvenidos a otro video. Hoy, traemos una lista de las 10 mejores series turcas para adultos con pasiones candentes y prohibidas. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de las novedades. Queremos agradecer a nuestros fieles miembros que siempre están aquí, ayudando al crecimiento del canal. Sin más preámbulos, comencemos. Número 10. El Pozo. Aunque la serie Kukur es conocida por su intensidad y acción, un elemento igualmente cautivador es la presencia de pasiones prohibidas y ardientes. Como muchas historias de pandillas, la serie presenta personajes que viven en un mundo donde el amor a menudo se considera un lujo, una debilidad que puede ser usada en su contra. Por ejemplo, el personaje de Sena, esposa de Yamak, se ve obligada a enfrentar su propia atracción por el líder rival Selim, quien la utiliza como una herramienta para manipular a Yamak. La tensión sexual entre los dos personajes es palpable, y el espectador se mantiene en suspenso para ver si sucumbirán a la tentación. Otro ejemplo es la relación entre Bartolu y Kareke, dos personajes que luchan por mantener su amor en secreto, ya que Bartolu está casado con la hermana de Kareke. Sus escenas juntos están cargadas de emoción, una mezcla de amor y miedo que hace que su historia sea aún más intrigante. La serie también presenta otras relaciones prohibidas, incluyendo un romance entre Kumali y una policía, e incluso la tensión sexual entre Yamak y Sena antes de casarse. Estos elementos añaden capas emocionales complejas a la trama y mantienen al espectador constantemente interesado en lo que sucederá a continuación. En general, las pasiones prohibidas y ardientes en Kukur son una parte fascinante de la historia, añadiendo un elemento de riesgo y peligro que eleva la trama a un nivel aún mayor de intensidad. Si estás buscando un drama de pandillas emocionante y lleno de emoción, Kukur es sin duda una serie que no debes perder. Número 9. Amores inconclusos. Sin duda, esta es una emocionante historia sobre amor, muerte y renacimiento. Ousen, un periodista dedicado y apasionado, está a punto de casarse con Elif, también una talentosa periodista. Sin embargo, su vida cambia por completo después de un trágico evento en el que es atropellado y muere. Pero la historia de Ousen no termina ahí. Misteriosamente, es resucitado en un nuevo cuerpo y ahora tiene la difícil tarea de descubrir quién lo mató y por qué. Al mismo tiempo, debe lidiar con el dolor de haber perdido todo lo que tenía antes, incluyendo a su amada Elif. La trama también presenta elementos de pasiones ardientes y prohibidas, ya que Ousen debe ocultar su verdadera identidad a Elif, al mismo tiempo, intentar reconquistarla. La relación entre los dos personajes es tensa y cargada de emoción, ya que ambos intentan superar la pérdida de Ousen y lidiar con los nuevos giros en sus vidas. Además, la historia también presenta personajes secundarios interesantes, incluyendo a un empresario corrupto y a un misterioso médico que puede tener las respuestas que Ousen busca. Con una trama intrigante y personajes cautivadores, Yarim Kalan Asklar es una serie que mantiene al espectador al borde del asiento. La historia de amor y muerte de Ousen es única y emocionante, y las pasiones ardientes y prohibidas añaden un elemento adicional de tensión y emoción a la trama. Si estás buscando una serie envolvente y emocionante, Yarim Kalan Asklar es definitivamente una excelente elección. Con una trama llena de misterio e intriga, es fácil engancharse a esta fascinante historia de amor, pérdida y renacimiento. Número 8. Amor prohibido. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que, impulsada por la venganza, se casa con un hombre mayor y rico, por quien no siente ningún tipo de amor romántico. Sin embargo, las cosas cambian cuando conoce a Belul, el sobrino de su esposo, por quien comienza a desarrollar sentimientos. Pero, ¿qué hace que estos personajes sean tan cautivadores? ¿Puede la búsqueda del amor justificar la traición y la mentira? ¿Cuál es el verdadero precio de la obsesión? La historia de Biter y Belul es un caso clásico de amor prohibido, donde la búsqueda de la felicidad se ve constantemente amenazada por una serie de factores, incluyendo la edad, el dinero y la familia. Sin embargo, ¿es esa pasión suficiente para justificar los secretos y las mentiras que impregnan la relación de los amantes? Además, la serie aborda temas más amplios, como la ambición, el poder y el papel de las expectativas sociales en la toma de decisiones personales. ¿Es la búsqueda de riqueza y estatus social realmente la clave para la felicidad o solo una ilusión peligrosa? Otro aspecto importante es la relación conflictiva entre Biter y su madre Firdevs, quien parece estar siempre dispuesta a sacrificar los intereses de su hija en aras de su propio beneficio personal. Tiene esta dinámica familiar tóxica un papel importante en el desarrollo del carácter de Biter y su involucramiento con Belul. La serie es una montaña rusa emocional que lleva a los espectadores a reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es moralmente aceptable y lo que puede justificar la traición y la mentira. Si estás buscando una serie que provoque emociones intensas, no te pierdas Ask Memnu.
¿Eres fanático de nuestro canal? ¿Te gustan los contenidos que traemos para ti? Nos alegra saber que sí. Si quieres mantenerte siempre actualizado sobre los mejores contenidos del género, únete a nosotros y conviértete en miembro de nuestro canal. Como miembro, tendrás acceso a varios beneficios adicionales. No pierdas más tiempo y únete a nuestra comunidad de fans de series emocionantes y de alta calidad. Haz clic en el botón convertirse en miembro ahora mismo y forma parte de este exclusivo grupo. Número 7. Caravalli es una serie que cautiva al público con una trama emocionante y llena de sorpresas. Pero uno de los elementos que más llama la atención es el romance prohibido entre Mahir y Feride. La química entre los personajes es innegable y el deseo es palpable, lo que hace que la historia sea aún más envolvente. La relación entre Mahir y Feride está marcada por una atracción instantánea, pero también por su complejidad. Feride es una jueza determinada y justa, mientras que Mahir está dispuesto a todo para limpiar el nombre de su padre. Ambos terminan acercándose mientras buscan la verdad, pero saben que cualquier relación romántica puede ponerlo todo en peligro. La tensión entre Mahir y Feride es visible en cada escena que comparten. Incluso cuando intentan resistirse, la química entre ellos es demasiado fuerte para ignorarla. El espectador se encuentra animando a la pareja, pero también preocupado por las consecuencias de una relación que es considerada prohibida. Además, la relación entre Mahir y Feride está marcada por dilemas morales. Feride sabe que debe seguir la ley y la justicia por encima de todo, pero su corazón no puede ignorar la atracción que siente por Mahir. Por su parte, Mahir sabe que debe encontrar al verdadero asesino, pero no puede evitar los sentimientos que tiene por Feride. Las pasiones calientes y prohibidas de Caravalli agregan un elemento adicional de drama y emoción a la trama, manteniendo al espectador enganchado a la historia. La tensión entre los personajes es algo que permanece en la mente del público incluso después de que la serie haya terminado, mostrando el poder que un romance puede tener en una historia llena de acción y suspenso. Número 6. PC. La serie turca Pi es un brillante ejemplo de cómo una historia de amor prohibido y pasiones intensas puede capturar la imaginación de los espectadores. La trama está llena de momentos emocionantes, tensión y drama, todo envuelto en una red de pasiones prohibidas y oscuros secretos. La pasión entre Can y Duru es innegablemente intensa, con una química explosiva que parece destinada a terminar en desastre. El hecho de que Duru ya tenga pareja, Denise, hace que la situación sea aún más compleja y prohibida, lo que hace que la lucha de Can por el corazón de Duru sea aún más urgente y peligrosa. La relación prohibida entre los dos personajes principales está llena de momentos de tensión y deseo, con la constante amenaza de ser descubiertos pendiendo sobre sus cabezas. Can utiliza su riqueza y carisma para seducir a Duru, mientras ella lucha contra sus propios sentimientos conflictivos. La serie no teme explorar temas adultos y tabúes, lo que hace que la historia sea aún más envolvente. Sin embargo, la serie no se limita solo al romance prohibido. También hay una trama intrigante de misterio e intriga, con el periodista tratando de desenterrar el pasado de Can y revelar su secreto. Además, la transformación de Duru en una mujer ambiciosa y sin escrúpulos añade una dimensión adicional de tensión y drama a la historia. En resumen, Pi es una serie que enfatiza las pasiones calientes y prohibidas, mostrando cómo estas intensas emociones pueden llevar a las personas a tomar decisiones arriesgadas y peligrosas. ¿Te gustan los dramas románticos con un toque de suspenso y misterio? Pi es una serie que no puedes dejar de ver. Número 5. Contra la pared. Dubarakar cuenta una historia emocionante y conmovedora, que explora la vida de dos personajes que intentaron suicidarse, pero encontraron esperanza y redención el uno en el otro. Aborda temas como la depresión, la soledad, la inmigración, la cultura y la identidad, y el guión está hábilmente escrito para llevar a los espectadores en un viaje emocional que va desde la tristeza hasta la alegría. Los personajes de Sibel y Kate son complejos y multifacéticos, y la actuación de los actores es excelente. La dirección es sensible y la fotografía es hermosa, capturando los paisajes urbanos de Alemania de una manera única. La banda sonora también es destacable y agrega otro nivel de profundidad a las escenas. En resumen, vale la pena verla. Es una historia que toca temas universales con los que muchas personas pueden relacionarse. Aunque puede tener algunos momentos intensos, no es ese el punto central de la historia. En cambio, es una obra que logra transmitir emociones y sentimientos genuinos, lo que la hace memorable para quienes la ven. Número 4. Amor en negro y blanco. La historia cuenta el romance entre Ferhat Aslan y Asli Sinar, dos personajes que aparentemente no tienen nada en común. La trama está llena de giros y misterio, pero lo que más llama la atención de los espectadores son los momentos calientes y apasionados entre los protagonistas desde el comienzo de la serie. Es evidente que Ferhat es un hombre misterioso y enigmático,
que oculta un pasado oscuro y lleno de secretos. Sin embargo, cuando conoce a Ashley, algo cambia dentro de él. Poco a poco, Ferget se abre a ella y revela su verdadera personalidad, mientras que Ashley comienza a darse cuenta de que detrás de la fachada de un hombre frío e implacable hay un corazón lleno de amor. Los momentos calientes entre Ferget y Ashley son intensos y apasionados, mostrando la increíble química entre los actores. Desde el primer beso, es imposible no involucrarse con la historia de amor de estos dos. La escena está cuidadosamente construida para mostrar el fuego entre Ferget y Ashley, creando una atmósfera de pasión y deseo que mantiene al espectador cautivo frente a la pantalla. Sin embargo, estos momentos calientes a menudo se ven interrumpidos por eventos inesperados, ya que la vida de Ferget está llena de peligros y problemas. La serie está llena de acción y suspenso, y la relación entre Ferget y Ashley constantemente se ve amenazada por aquellos que quieren hacerles daño. A pesar de todo, Ferget y Ashley son personajes increíblemente cautivadores, que conquistan al público con su historia de amor prohibida y apasionada. La química entre los actores es innegable, y la serie es una montaña rusa emocional que deja al espectador ansioso por más. Número 3. Último verano. Son Jazz es una serie dramática que gira en torno a la historia del fiscal Selim, quien lidia con el caso del líder del crimen organizado Selçuk Taskin, quien fue enviado a prisión por Selim. Le ofrece al fiscal una propuesta tentadora. A cambio de testificar en el caso, quiere que Selim proteja a su hijo. Esta vuelta de tuerca es solo el comienzo de una serie de eventos sorprendentes, que hacen de esta serie una experiencia emocionante para los espectadores. Además de la trama principal, la serie presenta diversas relaciones amorosas que involucran a los personajes centrales. Uno de estos casos es el romance prohibido entre Selim y la periodista Ebru, quien está casada con uno de los principales acusados en el caso de Selçuk Taskin. A pesar de saber que se están metiendo en una situación arriesgada, no pueden resistir la atracción mutua y se embarcan en un romance secreto. La serie también aborda la cuestión del amor entre personas del mismo sexo, a través de la relación entre la oficial de policía Kanen y la bartendera Eileen. Enfrentan prejuicios y juicios de la sociedad, pero están decididas a estar juntas. La serie es recomendada para aquellos que disfrutan de dramas judiciales con giros sorprendentes y personajes interesantes. Número 2. Adentro. Iserde es una serie emocionante, llena de drama y tensión. La historia gira en torno a dos hermanos que fueron separados por el destino y terminan en lados opuestos de la ley. La trama está llena de giros inesperados, traiciones y amores prohibidos, incluyendo momentos adultos y apasionados entre los personajes. Sarp y Met son los personajes principales, ambos policías pero con motivaciones muy diferentes. Sarp es un joven ambicioso que desea convertirse en detective y está decidido a descubrir la verdad sobre la desaparición de su hermano. Por otro lado, Met es un policía experimentado que está muy cercano a Celal y su hija adoptiva Melek, pero no recuerda su pasado antes del secuestro. A lo largo de la serie, Sarp y Met se ven involucrados en situaciones peligrosas y emocionantes que ponen en riesgo sus vidas y las de sus seres queridos. Además, la tensión entre los personajes es intensa, especialmente cuando se trata de amores prohibidos. Uno de los momentos más adultos y apasionados de la serie ocurre entre Sarp y Melek. A pesar de pertenecer a lados opuestos de la ley, sienten una fuerte atracción el uno por el otro. Esta pasión prohibida es intensa y se convierte en una de las tramas principales de la serie. Esto nos lleva a preguntarnos cómo Sarp manejará su atracción por Melek, quien es la hija adoptiva de Celal, el líder de la mafia que secuestró a su hermano. Otro momento destacado ocurre entre Met y el personaje Baker. Se involucran románticamente, pero pronto descubren que tienen una conexión más profunda de lo que imaginaban. ¿Cómo van a lidiar con este descubrimiento que cambia por completo el rumbo de la historia y agrega aún más tensión a la trama? En resumen, Iserde es una serie intensa, emocionante y llena de amores prohibidos y momentos apasionados. Número 1. Eternidad. Es una serie que tiene como uno de sus puntos fuertes relaciones amorosas intensas y prohibidas que se desarrollan a lo largo de la trama. El amor entre Omer y Eysan es el punto de partida de la historia, y a pesar de pasar 4 años en prisión, la pasión entre ellos sigue siendo fuerte. Sin embargo, este amor es prohibido, ya que Eysan es hija de Serdar, el hombre que planeó el asalto que llevó a Omer a la cárcel. Además, Eysan testificó en contra de Omer durante el juicio, lo que aumenta aún más la tensión entre ellos. Con una nueva identidad como es él, Omer tiene la oportunidad de acercarse nuevamente a Eysan, sin que ella sepa su verdadera identidad. El amor entre ellos vuelve a florecer,
pero siempre con la sombra del pasado acechándolos, lo que convierte esta relación en algo prohibido y peligroso. Otra relación amorosa importante en la trama es la de Ali y Baher, hermana de Eisa. A pesar de pertenecer a diferentes clases sociales, se enamoran perdidamente y enfrentan diversos obstáculos para estar juntos. Ali, a su vez, es uno de los principales responsables del encarcelamiento de Omer, lo que hace que esta relación sea aún más complicada. Además de estas dos relaciones amorosas, también está el amor entre Ramis y Sebnem, la enfermera que lo ayuda en su tratamiento médico. Ramis, el mentor y gran amigo de Omer, es un hombre sabio y de gran corazón, y esta relación de amor se construye de manera delicada y conmovedora, en contraste con la intensidad de los otros amores prohibidos. En general, Él es una serie que explora las sutilezas de las relaciones amorosas, ya sean prohibidas, intensas o delicadas. ¿Te has enamorado alguna vez de un amor prohibido y has vivido momentos apasionados? Cuéntanos tu historia en los comentarios, pero antes, dale me gusta a nuestro video y compártelo con tus amigos y familiares, porque sin duda, estas son algunas de las mejores series turcas para adultos con pasiones ardientes y prohibidas. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna recomendación. Y ahora, disfruta del video a continuación.